¿Qué tal? Bendiciones. Un abrazo, Pastor Oscar Durán Torres les acompaña, les saluda. Aquí estamos completamente en vivo, dando gracias a Dios por la bendición, la oportunidad de compartir su palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Todos unánimes, juntos, reunidos, compartiendo la palabra, siendo bendecidos por medio de ella. Donde se encuentre usted dentro, fuera de Costa Rica, le saludo, le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítame, por favor, compartir con todos una porción de la palabra ya en Ezequiel capítulo 37. Dios llama a Ezequiel, lo llama en medio de la cautividad. Él era un sacerdote, se encontraba cautivo y ni por su cabeza pasaba el hecho de que Dios lo iba a usar como profeta y que le iba a predicar al pueblo y dirigir o guiar al pueblo, exhortar al pueblo, hacerle ver al pueblo que en Dios hay esperanza, en Dios hay solución. Dice la palabra en el capítulo 1 de Ezequiel: aconteció que el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, de sacerdote a profeta, de ama de casa a profeta, de chofer de bus a profeta, de ingeniero a profeta, de secretaria a profeta, de doctor a profeta, de enfermera a profeta, de estudiante universitaria a profeta. Uno ni por la cabeza, de verdad le digo, ni por la cabeza le pasa a usted de que Dios te pueda usar como un canal, como un medio, como un instrumento. De marihuano a un profeta, es la realidad, hermano. De borracho a un profeta. De una persona depresiva a un profeta. A un comunicador, a un medio, a un canal, a un vaso, a un instrumento. De un hombre que no quería nada con Dios, de un ateo, hablemoslo así, a un profeta. De una mujer con muy baja autoestima a una profeta. ¿Ve qué hermoso? Ezequiel estaba cautivo junto al río Quebar y los cielos se abrieron. Y vi visiones de Dios y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Aún en los peores momentos de nuestra vida, nunca falta la palabra, hermano. Puede faltar todo, pero nunca va a faltar la palabra de Dios. En medio de los procesos más duros de tu vida, vino una palabra, una revelación, una palabra profética. Alguien usó Dios para traer una palabra sobre su vida. Pasando usted un proceso de persecución en tu trabajo, pasando por un proceso doloroso en tu lugar de trabajo, pasando por muchas cosas difíciles en tu familia, vino palabra. Vino palabra. ¿Y cómo usó Dios tremendamente a este hombre, Ezequiel? De la forma en que lo usó, a dónde él lo llevó, cómo fue instrumento para predicar y hablarle un valle, en medio de un valle de huesos secos. Jamás por la cabeza de Ezequiel pasaba esto. Jamás por mi cabeza pasaba que un día iba a estar predicando la palabra de Dios. Jamás. Jamás usted se imaginó. Jamás. Temprano escuchaba a un varón y me decía, jamás, yo no me imaginaba que iba a estar en estas. Y me llamó poderosamente la atención, porque así como él, muchos, jamás me imaginaba. Yo, jamás. Yo, ¿quién era yo antes? Ser hoy por hoy un pandereta, una cristiana, una evangélica, un evangélico. Jamás, nunca. Yo hablarle de Dios y andar con una Biblia. ¿Cuándo no? Si yo andaba con una birra en la mano, si yo andaba con un puro de marihuana, si yo me hacía unas rayas, ¿qué va a estar andando? ¿Qué va a andar yo con
con panderetas y con Biblias. Jamás. Pero mira dónde está. Ve hasta dónde Dios te ha llevado. Ser un instrumento útil en las manos de Dios. Ezequiel estaba en medio de los cautivos y de ahí lo sacó el Señor. Lo ungió como profeta, dice el capítulo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Vea qué hermoso, hermano. ¿Qué se iba a imaginar usted que hoy por hoy usted, mujer, varón, se convertiría o se convirtió en un instrumento en las manos de Dios? Usted era esto, usted era una persona mal hablada, era una persona vulgar, de su boca era un excusado, así, hablemoslo claro. Esa era la boca de mucha gente, pero vino el Señor y cambió totalmente. Ezequiel estaba en medio de los cautivos, estaba en una cautividad terrible, y vino sobre él la mano de Jehová, vino palabra de Dios. Dios le mostró visiones, él tuvo visiones. Y luego en el capítulo 2 de Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Ahí es donde Dios nos va a colocar. Dios, como le dijo a Pablo, lo voy a enviar y lo voy a usar como instrumento y lo voy a enviar a reyes, le va a predicar a los gentiles. Usted no se imagina en este último tiempo a dónde Dios te va a enviar. Nada más esté dispuesta y preparada a escuchar la voz de Dios, porque Dios va a levantar esta última generación. Esta generación será levantada de una forma sobrenatural, y no se asuste del conocimiento y de la revelación de la palabra que Dios va a poner en su vida. Dios está acelerando a la gente, la está preparando y usted está asustada. Hay mucha gente que está asustada. Pero, ¿cómo? Yo hablando de Dios. ¿Cómo? Tengo conocimiento, yo no entendía nada de la palabra, yo no sabía ni qué era un capítulo, yo no sabía ni qué era un versículo, es más, no sabía ni con cuántos libros tenía la Biblia, no sabía cómo estaba conformada la Biblia, nunca había abierto una Biblia. Y vea cómo Dios está usándome como instrumento en mi lugar de trabajo. Le hablo a las compañeras, le hablo a los compañeros, le hablo a los clientes, le hablo a los compañeros, le hablo a mis amigos, le hablo a gente que ni siquiera yo me imaginaba. Dios me pone para hablarle. Amén. Dios me puso para hablarle. Y Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Cuántos quieren comer de la palabra? Come lo que yo te doy. Vamos. Dios quiere en este último tiempo levantar una generación de hombres y mujeres que quieran comer la palabra, que se alimenten de la palabra, que no se muevan por emociones, que no se muevan por un impulso, que se muevan conforme a la palabra. ¿Qué le dice Dios al profeta? Le dice,
Abre tu boca. Abre tu boca. Y come lo que yo te doy. Aliméntate de lo que yo te doy. Te voy a alimentar. La gente en este tiempo necesita alimentarse, comer de la palabra, comer de la palabra, comer de la palabra, métase en la palabra, escudriñe la palabra, rumee la palabra, estudie la palabra. Hermano, estudie por favor la palabra. Estudie la palabra, métase en la palabra, lea salmos, lea los proverbios, lea los evangelios, métase en el libro de los hechos, empiece a escudriñar la palabra. Conforme usted se va metiendo, Dios le va revelando y le va dando más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. ¿De dónde sacó Dios a Ezequiel? De la cautividad, estaba cautivo. ¿De dónde Dios te sacó? De un mundo de cautividad, estaba cautivo, estábamos cautivos. Estábamos metidos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes. Estábamos en una cautividad, temerosos, gente con miedo, gente temerosa, gente asustada, gente con baja autoestima, gente insegura. ¿De dónde Dios nos sacó? Pues nos saca hoy para ser instrumentos en sus manos. Y le dice, yo te voy a llevar a un lugar para que le hable a esta gente. No deje de hablar, por favor. No deje de hablar la palabra de Dios. Predica la palabra. Aprovecha el tiempo para hablar de Jesucristo, hermano. Preséntele a la gente el plan de salvación. Háblele de la salvación a la gente. Háblele del arrepentimiento. Dígale a la gente que se tienen que arrepentir, que no es por obras, que no por ser buena, que no por buenas obras, no por ayudar a los pobres, a los necesitados, a la viuda y a los huérfanos. No, no por eso usted va a ser salvo. Hay gente que tiene ese concepto y ese pensamiento, que cree que por ser buena ya alcanzó el cielo, como yo he escuchado por ahí. Doña María, doña Joaquinita ya se ganó el cielo. Es que es tan buena. No por buenos alcanzamos el cielo. No por buenos somos salvos. No por buenos. La gente hay que presentarle el plan de salvación. Ahora más que nunca, hermanos. Debemos de ser más agresivos a la hora, en el buen sentido. La agresividad, los violentos. Tenemos que ser violentos en el buen sentido. De alcanzar almas, de predicar a Cristo. Usted no puede callar. Sea usted un instrumento en las manos de Dios en su taxi. Usted es un canal de bendición en ese taxi. En ese autobús, sea un canal de bendición en su trabajo, en la oficina, donde sea. No desaproveche el tiempo. Dios le dice al profeta, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Hay muchos hoy que se han rebelado contra Dios. Hay gente rebelde, sí. Hay una muy buena cantidad de gente que está en rebeldía, que no quiere nada con Dios, que hacen lo que le da la regalada gana. Hay muchos cristianos que están haciendo lo que les da la gana. Hay mucha gente rebelde, hay mucha gente que hace mofa y burla de las cosas de Dios. Pues a esa gente yo te envío, dice el Señor. Yo te voy a enviar y te voy a colocar en medio de reyes, en medio de gentiles. Yo te voy a poner en medio de gente atea, de los ateos. Escuche, te va a poner en medio de gente que dice que no cree en Dios, de brujos. Oiga esto. En medio de brujos, le vas a hablar del plan de salvación, le vas a presentar el plan de salvación a una bruja, a gente rebelde, a un borracho, a alguien que estaba en el narcotráfico, a alguien que estaba en la droga. Le vas a hablar a esta gente de dónde te sacó el Señor. No importa la condición donde usted estaba antes, lo importante es que usted es un instrumento útil, un vaso útil en las manos de Dios. Le vas a hablar a tus compañeros, a tu jefe, a tu jefa, a tus amigos, tu familia. Recuerda lo que Dios le dice, o lo que Jesús le dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso estamos llamados, a ser testigos del poder de Dios. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la misión que debemos de cumplir. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dígale: Señor, úsame en Jerusalén, úsame en Judea, úsame en Samaria y hasta lo último de la tierra, donde tú me quieras usar, Señor, pero empezando por mi familia, que es mi Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Que yo le hable a mi familia, que le presente a mi familia el plan de salvación. Yo quiero que mi familia sea salva, que ninguno se pierda, que todos alcancen la verdad y que esa verdad los haga libres, que todos sean conocedores de la verdad, que rompan con toda estructura, con toda religiosidad y se metan de lleno a caminar con Dios en una relación con Él y no una religión. Amén. Entonces Dios le dice:
al profeta. Ya después de que lo ungió como profeta, le dice, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Oiga donde Dios está metiendo a este hombre. Oiga donde Dios te va a meter. Te va a meter con gente de empedernido corazón y gente rebelde. Así dice el Señor, yo te envío, porque son una casa rebelde. Son una casa rebelde, dice el Señor, pero ahí yo los envío. Y vas a ser mi instrumento en ese lugar. Vas a ser mi instrumento. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Diga, no tengo por qué temer. No tengo por qué tener temor si Dios me está enviando. Ay, ¿qué le digo? Ay, si se enoja, suelta la palabra, predica la palabra, háblale a tus hijos, estórbele a sus hijos. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Claro, porque se van a levantar. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, pero vas a hablar mis palabras. Sea que te escuchen o no te escuchen, le vas a hablar mis palabras. Y algún día van a reconocer que hubo profeta en medio de ellos. Ay, me acuerdo, aquella compañera de trabajo, ya la trasladaron, ya no está aquí, pero recuerda que siempre esta mujer nos hablaba de Dios. Siempre nos hablaba de Dios. Yo recuerdo aquel señor que siempre me daba tratados, siempre me daba una semillita, una palabrita, sacaba una palabrita, una semillita y me daba. Yo recuerdo a aquella señora, siempre me enviaba versículos de la Biblia, siempre aquella compañera era la que enviaba mensajes bíblicos. La gente va a reconocer que hubo profeta, que hubo una mujer de Dios en esa institución, en ese trabajo. Sea que te escuchen o que no te escuchen, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, pero vas a hablar mi palabra, vas a predicar mi palabra. Y uno no puede, hermano, hablar lo que la gente quiere escuchar. Uno tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Qué tal uno, hermano? ¿Qué tal uno hablando lo que la gente quiere escuchar? Y ahí estaría soltándole solo palabra profética, que le va a ir bien, que va a tener carro nuevo, que va a tener una casa grande, que va a tener dinero y que va a tener riqueza y que se va a casar con el hijo del pastor, o que se va a casar con la hija de la pastora. O que la gente le escucha, la gente le gusta que le hablen bonito, ¿cierto? Que le va a ir bien, que nunca se va a enfermar, que el otro año será un año de mucha prosperidad. Falsas expectativas. Uno no le puede crear falsas expectativas a la gente, hermano. Y la gente quiere escuchar palabra suavecita. Hábleme suavecito, pastor. No me asuste. No. Hábleme suavecito, hábleme bajito, queditito. No me asuste. La gente necesita escuchar palabra, hermanos. Sea que te escuchen o no te escuchen, habla la palabra de Dios. Habla del plan de salvación, habla de la venida de Cristo, prepara a la gente, instruye a la gente, forma a la gente, prepare a la gente, háblele a la gente de que Cristo viene pronto y que la gente tiene que estar apercibida y pellizcada. Amén, háblele a la gente. La gente tiene que estar enterada, hermanos, que en cualquier momento suena la trompeta y viene Jesucristo por su iglesia. Dios demandará y Dios pedirá cuentas. Oscar José Durán Torres, te puse ahí, nunca le hablaste a la gente, nunca le presentaste el plan de salvación. Los endulzabas, les hablabas bonito, les profetizabas y decías, vas a tener 4 carros nuevos y vas a tener ropa nueva y en el fin de año viene un doble aguinaldo. Y la gente emocionada.
pero nunca los apercibiste, nunca les hablaste del peligro, nunca les hablaste de que se convirtieran, nunca les hablaste de que entregaran su vida, nunca les hablaste de que se rindieran, de que abrieran su corazón y reconocieran a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Solo los endulzabas y les hablabas bonito. Sea que escuchen o que no escuchen, y que es que a la gente le incomoda. A la gente le incomoda cuando se le hablan las verdades. A la gente no le gusta, hermano. Llegaba Jesús y le hablaba, le decía 4 verdades a los fariseos y se molestaban. Y a la gente no le gusta esto. A la gente no le gusta que le hablen la verdad. A la gente no le gusta que se le hable el pecado. A la gente no le gusta, hermano. A la gente no le gusta que se le haga una observación, no un señalamiento, no, una observación. Mira, te estoy haciendo una observación. Mira que yo creo que estás equivocado en esto, por esto y esto y esto y esto y esto. Yo creo que lo que estás haciendo no está alineado con Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que ese comportamiento suyo, Dios lo desaprueba. O sea, no está bien esto, lo que estás haciendo no está bien, Oscar. Te estás equivocando, estás incurriendo en un error, estás enfriándote, estás haciendo cosas que están lejos de Dios, estás escuchando cosas que no te edifican, estás conectándote con cosas que no traen ningún beneficio a tu vida. Bueno, yo quisiera, hermano, yo quisiera tener una persona, dígalo, yo quisiera tener una persona que me instruya, que me señale el camino y que me exhorte, que me haga ver que estoy equivocado y que me sacuda el piso, que me mueva el piso y que me diga, este es el camino, y no que me aplauda todo. Ese es el peligro. Acomodarse al sistema. Dios usa al profeta para cambiarle el panorama a la gente, para decirle, este es el camino. Este es el camino. Lo sacó de la cautividad, estaba cautivo. Ni por su cabeza pasaba de que se iba a convertir en profeta y que Dios lo iba a usar como un tremendo profeta. Y le dice Dios, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Conoce usted a alguien así, de duro rostro, de un corazón endurecido, de empedernido corazón? ¿Conocerá usted a alguien así, de duro rostro y de empedernido corazón? ¿Algún compañerito de trabajo, ateo, bruja, brujo, hechicero, gnóstico o lo que quiera? ¿Alguna filosofía rara? ¿Abrazó alguna filosofía rara? ¿Conoce algún compañero? Sí, con pensamientos rarísimos, con ideas rarísimas. Gente que cree en la reencarnación y otras historias raras, hermano. Gente que cree, sí, en cualquier tontera. ¿Conoce usted gente así? Que recibe energía abrazado de un árbol. Vaya, abrácese un árbol, dicen por ahí, y reciba la energía del árbol. Y meditaciones extrañas por ahí, cosas rarísimas. ¿Conoce gente así? Metido en una religión extraña, en un sistema raro. Háblele a esa persona. No, pastor, es que después, háblele a esa persona. Háblele a esa persona. El tiempo se acaba. Los días se acortan. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Yo no puedo ser egoísta y pensar, ay, ya yo soy salvo. Y salve es el que pueda. No, hermano. Mientras el reloj no llegue a la hora de la venida de Cristo, usted y yo seguimos predicando. Usted y yo seguimos en el nombre de Jesús hablando, predicando, anunciando las buenas nuevas del reino. Amén. A eso estamos llamados. No importa dónde Dios te llamó. Ya sabemos de dónde llamó a Ezequiel. Lo llamó en los cautivos, le mostró, le dio visión, le dio palabra, derramó sobre él el espíritu. Y le dijo, ahora sí, Ezequiel, póngase las pilas, Ezequiel, porque yo te voy a llevar a un lugar de gente bien torcidita, bien dura. Te voy a poner en medio de tus compañeros de trabajo, aquellos vulgarcitos, aquellos que se reúnen en el desayuno, a hablar tonteras, a hablar vulgaridades, a comerse a la gente y a hablar chismes y hacer chismes. Te voy a poner ahí, en medio de ellos, y les vas a hablar esto, esto, esto y esto. Le vas a hablar mi palabra. Sea que te escuchen o que no te escuchen, habla mi palabra.
Háblele a tu jefe, háblele a tu compañera, háblele a tu papá, háblele a su mamá, háblele a su vecino, a quien sea. Ahí te voy a poner yo y te voy a usar como instrumento. Amén, como instrumento. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Amén. No vengo en nombre propio, no vengo en el nombre de Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo a sus palabras. Claro, porque se van a levantar, te van a ofender, te van a criticar. Ahí viene la pandereta esta. Le van a hacer burla, se te van a burlar, se te van a reír en la cara. Pero usted siga hablando, siga predicando, siga anunciando el reino, siga hablando de salvación. A la gente no se le queda bien, hermano. Usted nunca le va a quedar bien a la gente, ni aún a los mismos cristianos. Usted habla de salvación y no le queda bien a la gente, hermano. Usted habla de arrepentimiento y no le queda bien a la gente. Usted habla de que viene Cristo y no le queda bien a la gente. Le cae mal a la gente. Y entonces le dice Dios al profeta, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ay, yo recuerdo a aquel hermano. Ojo con esto. Yo recuerdo cuando escuchaba a un hermano que predicaba y que hablaba de que se convirtieran y que entregara su vida a Cristo. Y aquí me quedé en la gran tribulación. Y aquel se fue con el Señor, aquella mujer. Recuerdo a doña Joaquina que me hablaba y me mostraba el camino y me hablaba de Jesús y me presentó el plan de salvación. Pero yo seguía de terca, de terco, de cabezón. Yo seguía rebelde. Yo recuerdo a mi abuelita. Y aquí me quedé en la gran tribulación. Aquí estoy sufriendo en la gran tribulación, donde me pude haber ido en el arrebatamiento. Y estoy pasando la gran tribulación. Usted sabe qué terrible, hermano. Usted sabe qué doloroso y qué terrible tener que pasar por gran tribulación, pudiendo la iglesia ser levantada en el arrebatamiento e irse con Jesús. Y recordar, yo recuerdo cuando un pastor predicaba y cuando escuchaba a una pastora y cuando escuchaba a mi pastor, y el pastor siempre del púlpito hacía un llamado y yo nunca pasé. Hacía un llamado al arrepentimiento y nunca pasé y nunca fui al frente y hacía el llamado y constantemente hacía el llamado por la radio y yo nunca di de mi parte, nunca quise aceptar a Jesús y me volví rebelde. Yo espero que el día de hoy, cuando haga el llamado, miles de personas entreguen su vida a Cristo. Voy a hacer el llamado y espero que miles de personas entreguen su vida a Cristo. Y yo sé que otro grupo me va a apoyar, porque esto no le gusta al diablo, hermano. Al diablo no le gusta cuando se hace llamado. Al diablo no le gusta cuando la gente se convierte. Toda contravenganza. Atamos todo hombre fuerte, todo espíritu contrario que quiera venganza. Lo atamos y queda inoperante. Yo sé que hay un grupo que me está respaldando en oración porque voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado a muchas personas y miles de personas, porque son miles y miles de personas que escuchan en diferentes puntos, en diferentes lugares. Yo hablo la palabra de Dios. Yo no vengo a hablar el libro de los cuentos del Paco y Lola, hermano. Yo no vengo con el Paco y Lola aquí a abrirlo. ¿Se acuerdan de Paco y Lola? Yo no vengo aquí con los cuentos de Tía Panchita, ni no. Vengo con la palabra de Dios, mi hermano. Yo no vengo con un cuaderno, un libro de colorear así. No, hermano. Vengo con la palabra de Dios. Yo vengo a hablarle palabra de Dios. Vengo a comunicarle un mensaje de parte de Dios. Nada más soy un mensajero de parte de Dios. Yo vengo a decirle de parte de Dios, como el profeta Ezequiel le comunicó al pueblo de Israel y le dijo: conviértanse, cambien de actitud, sea que te escuchen o no te escuchen, pero que algún día se van a dar cuenta que hubo un hombre de Dios en ese lugar, que existió una mujer de Dios en esa casa. Que yo recuerdo a mi hermanillo insistía y me decía: vamos a la iglesia, congreguémonos, lo invito a la congregación. Yo recuerdo a mi hermanilla que me decía: busque de Dios, acérquese a Dios, deje esa vida, y yo nunca hice caso a mi hermana, y hoy vea, estoy en una desgracia. ¿Cierto, hermanos? De cuántas desgracias y de cuánto sufrimiento y de cuántas cosas nos hubiésemos nosotros librado si
yo hubiera escuchado a mi abuelita, a mi tía, a mi hermano. Muchos dicen, lástima que no llegué antes a los caminos del Señor, pero importante, llegaste. Lo importante es que usted llegó. El tema aquí es no llegar, hermano, que no le dé tiempo a alguien de arrepentirse. Y aún hay tiempo, hermano. Aún hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de convertirse, hay tiempo de entregar su vida al Señor. Hay tiempo de entregar su vida a Cristo, hermano. Cristo viene pronto. Y no hablo de esto para que la gente se asuste, hermano. Usted sabe que el enemigo no quiere que usted escuche esto, de que Cristo viene pronto y te mete miedo. Aquellas personas que les da miedo esos temas, sepa que es una artimaña del enemigo, que te está infundiendo miedo para que usted deje de escuchar y para que usted se llene ay, Pastor Oscar, no hable de la venida de Cristo. A mí me da miedo esas cosas. No, hermano. Es cuando más hay que hablar, hermano. La gente no puede escuchar cosas suavecitas. La gente tiene que entender que vienen tiempos difíciles para la humanidad, que estamos en el principio de dolores. Esto no es un invento mío, hermano. Vaya a Mateo capítulo 24. Lo que pasa es que la gente no lee la palabra. Métese en la palabra, estudie la palabra, escudriña la palabra y se da cuenta que escrito está que Cristo viene por una iglesia santificada y sin mancha y sin arruga, y que en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia será levantada. Y no podemos nosotros estar viendo para el ciprés, hermano. No podemos estar desapercibidos, jugando a la iglesita, y alabaré, y 4 canciones y punto, hermano. No podemos estar jugando a la iglesita y ser tan estructurados. Dice la palabra, que Dios envía al hombre, al profeta Ezequiel, y lo pone en medio de una gente bien grosera, bien dura, groseros, criticones. Y usted y yo hemos estado en medio de ese tipo de personas, ¿cierto? Y es que mi tío, es que este hombre es bien, pero siga hablando a su tío, siga hablando a sus compañeros, siga hablando a sus hermanos, háblele a su familia, háblele a su hermano, siga hablándole a su hermano, dígale a su hija, háblele a su hija. No sea permisiva con su hija, no sea permisiva con su hijo, no seamos permisivos con nuestros hijos, no seamos permisivos con nuestra familia. Amarrémonos los pantalones y amárrese las enaguas y háblele de Cristo a la gente. La gente no puede llegar un domingo a escuchar una palabrita ahí suavecita. Ay, hábleme suavecito, pastor, para no salir resentido yo. Porque usted me asusta a mí. Usted habla muy duro y muy grueso. Y usted habla, no, pastor, hábleme suavecito. Perdóneme, mi abuelita, jamás, mi hermano, jamás, nunca uno puede llegar con una palabra. Lo que yo quiero escuchar es que usted me diga esto y esto y esto. No, hermano, la palabra de Dios no se puede condicionar a la palabra, hermano. Dios es claro donde le dice el profeta y le dice, háblale a la gente, predícale a la gente. Si se enojan, el que se enoja, ¿qué? Y en algún momento se va a contentar. El que se enoja pierde, decían, ¿verdad? Y hay gente que se ha enojado, se ha molestado, pero en algún momento van a llegar y se van a acercar y van a decir, mira, fulanita tenía razón, yo sí era tonto antes, yo le hice un berrinche a usted y me enojé con usted y le dejé hablar porque usted se hizo evangélica. Yo me enojé con usted porque usted se hizo evangélico y me hablaba y me sacaba ahí la pandereta y me hablaba de la Biblia y yo me reía. Qué tonto fui y cuánto tiempo perdí en vagabunderías. Muchos que están escuchando pasaron por esto. Muchos. No deje de hablar, por favor. No dejemos de hablar, por favor. No deje de hablar. No dejemos de hablar. No dejemos de predicar. No dejemos de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, hermano. No dejemos de anunciar, no dejemos de predicar, no dejemos de lanzar la red. No dejemos de presentar el plan de salvación a las personas, porque Dios nos pedirá cuentas de esto. Te puse como atalaya, te puse como profeta, te puse en aquel lugar como un vaso, como un instrumento en aquella clínica, y nunca le hablaste a tus compañeros de mí.
Te puse como atalaya en aquella empresa y nunca le hablaste a tus compañeros de mí. Más bien te apuntabas en el vacilón, te apuntabas en los memes vulgares, te apuntabas en los TikTok vacilones, te apuntabas en el vacilón, te apuntabas en muchas cosas y nunca marcaste la diferencia. Olías a mundo, olías al pecado, olías al sistema y dejaste oler a mi presencia. No, es que de esto tendremos que dar cuenta a Dios, mi hermano. Te convertiste a ellos y ellos no se convirtieron a ti. Dios le dice al profeta: yo pues te envío. Diga, yo soy un enviado de Dios. Yo no estoy aquí porque me dio la gana. Yo no estoy aquí por cuenta propia. Yo estoy aquí y Dios me trajo en este lugar porque así Él lo quiso. Yo estoy en este lugar porque Dios así lo quiso. Yo llegué a la vida de esta persona porque Dios así lo quiso. No es por un capricho. Yo no llegué a este lugar por capricho. Yo no llegué a la vida de esta persona por capricho. Yo llegué a la vida de esta persona porque así Dios me envió y me envió con un propósito. Si yo estoy con esta persona es con un propósito. Si Dios me puso en este lugar es con un propósito. Si yo siempre abordo el autobús a la misma hora es con un propósito. Si sigo es por un propósito. Yo te envío, dice el Señor, a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, oiga, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y a los rebeldes hay que hablarles palabra. A los rebeldes hay que hablarles palabra. Pon palabra en mi boca, Señor. Pon palabra en mi boca, palabra profética. Dame sabiduría, Señor. Pidámosle sabiduría al Señor, que Él da, dice Santiago, que todo aquel que pide sabiduría, Dios la da. Dile: Señor, pon palabra en mi boca. Pon palabra en mi boca, palabra de sabiduría. Que yo pueda hablarle a mi mamá, que yo pueda hablarle a mi papá, que yo pueda hablarle a mi hermano borracho, que yo pueda hablarle a mi hermana que anda ahí en el mundo, que yo pueda hablarle a mi vecino que fuma marihuana, que yo pueda hablarle a mi compañero de trabajo que anda en adulterio, que yo pueda hablarle a aquella, al otro, que pueda hablarle a todos mis compañeros. Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Fui trasladado a las tinieblas a su luz admirable, para ser real sacerdocio, para ser nación santa, porque soy pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes. A eso estamos llamados a anunciar las virtudes, a predicar a Cristo, a presentar el plan de salvación, a decirle a la gente que el tiempo se termina, que se conviertan a Dios, que se acerquen a Dios, que entreguen su vida a Cristo, que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, que nos arrepintamos y entreguemos nuestra vida al Señor, que le busquemos porque el tiempo se termina. Eso es lo que tenemos que hablar y predicar, hermanos. Y hablarás pues mis palabras, mis palabras, mis palabras, mis palabras. Hoy andan muchos por ahí con sus palabras, con su evangelio, con sus ideas, con sus pensamientos. Mis palabras, dice el Señor. Si usted escucha a un pastor que está hablando palabrería, frénelo y dígale: papá, usted no me está hablando palabra, usted me está sacando otra historia. No me venga con historias. Hábleme palabra. Yo no quiero escuchar historias. Hábleme palabra. Yo necesito palabra. Yo no necesito que usted me salga con la historia tal y la historia aquel y le cuente una historia. No, déjese de historias y cuente palabra. Hable palabra, prediquemos palabra. La gente necesita escuchar palabra. La gente necesita ser nutrida de la palabra de Dios que le dice Dios al profeta. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde y abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué cree usted que Dios le iba a dar al profeta? Palabra. Come lo que yo te doy. ¿Cuántos quieren comer palabra? ¿Cuántos quieren comer palabra? Muchos han estado con lechita. No, palabra. La gente necesita nutrirse de la palabra. La gente necesita alimentarse de la palabra. Mi pueblo perece por falta de palabra, por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios, hay muchos evangélicos que no tienen conocimiento de la palabra. Se necesitan discipulados, se necesita formación, se necesita instrucción, se necesita que la gente aprenda
aprenda a escudriñar la palabra, a rumiar la palabra y a entender en los tiempos en los que estamos. No es simplemente decir Señor, Señor y tener el Salmo 91 abierto ahí en la sala de su casa o en el cuarto, donde sea. Hay que darle vida y accionar la palabra, hermanos. El que tenga oídos que oiga. Amén. No les temas. Hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué tengo que hablar? Palabra. Palabra. Hablarás mis palabras. Hablarás mis palabras. Hablarás mis palabras. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Hablar palabra. Palabra de Dios. Hablarás mi palabra. Hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Como diciendo, yo te la llenaré. Amén. Yo te llenaré tu boca. ¡Ja! ¿Cuántos quieren ser llenos de palabra? Yo te llenaré. Yo te llenaré. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come de este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer de aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, aleluya. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. ¡Ja! ¡Qué bello, hermano! Dulce como la miel, dulce como la miel. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. La dulzura de la palabra. Ay, cuánta gente vive amargada, cuánta gente con una amargura, cuánta gente sigue arrastrando y cargando amargura. Come la palabra. Come la palabra, come la palabra. Aliméntate de la palabra. Llena tus entrañas, le dice el Señor. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Llena tus entrañas de mi palabra. Llénate de mi palabra. Llénate de mi palabra. Llénate de mi palabra. Llénate de mi palabra. Seas llena de mi palabra. Seas llena. Llena de mi palabra. Llena de mi palabra. A donde Dios te quiera enviar, a donde Dios te quiera colocar, a donde Dios te envíe, seamos instrumentos en las manos de Él. Seamos instrumentos, Señor, donde tú me quieras enviar. Heme aquí, envíame a mí, Señor, donde tú quieras. ¿Para qué soy buena, Señor? ¿A dónde, Señor? Con mis compañeros, ahí, Señor. Señálame el camino y dime a quién, dónde, en qué lugar, en qué momento. Al del supermercado, al de la tienda, al del taller, a quien sea. Úsame, Señor, como instrumento. Llena mis entrañas. Pide, porque todo aquel que pide, recibe. Yo abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Come la palabra, aliméntate de la palabra. Que en este último tiempo Dios nos quiere usar de una forma sobrenatural, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Quién el día de hoy se quiere acercar al Señor? ¿Qué persona que escuchó esta palabra quiere abrir su corazón a Jesús? Y está reconociendo si he sido rebelde, Pastor Oscar. He sido una persona rebelde y me han hablado del Señor y yo me quedo ahí. Soy un espectador, pero me gusta de vez en cuando, pero también un fin de semana yo hago otras cosas. Me gusta oír la palabra, simpatizo ahí, pero también me agradan otras cosas. Tiene que hacer un alto en el camino y entender que no puedes estar al servicio de dos amos. No podemos estar al servicio de dos amos. Tú no puedes adorar a un falso Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él hay que servir, hermano. Al Señor adoramos, al Señor amamos y solo a Él le servimos. No hay más. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que se rompan hoy todas las cadenas que te tenían atado
esas cadenas de la incredulidad, esas cadenas de la indiferencia, que se rompa toda cadena, toda atadura, que se pudra todo yugo en tu vida en el nombre de Jesús. Hoy se rompen las cadenas de la indiferencia, esas cadenas que te tenían atrapado. Vamos, de un paso delante del Señor y dile: aquí está mi vida, Señor, lo presento delante de ti como ofrenda agradable ante tu altar. Presento mi vida hoy delante de ti, Señor. Reconozco que he sido rebelde, que he sido una mujer rebelde, un hombre rebelde, que me han hablado de ti, Señor, y me hago la desentendida, como que no es conmigo. Sé que hay mucha gente que a esta hora va conectada en un autobús, gente que a esta hora siempre va conectada, siempre va escuchando la oración, y creo que hoy es el día para que te vuelvas a Dios. Este es el día que Dios ha hecho. Vuélvete a Dios, abre tu corazón y acepta a Jesús. Reconócelo como Señor y Salvador de tu vida. Reconoce que la vida sin Cristo es una vida de miseria, de dolor, de amargura, de tristeza, de soledad, inestable. La vida en Cristo es una vida plena. Cristo en nosotros nos da plenitud, nos da seguridad, nos da confianza, nos da libertad. Abre tu corazón en esta hora y reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Quiero presentarte a Jesús, aquel que cambia tu destino. Hoy vengo como un instrumento de Dios, como Ezequiel en aquel tiempo. Hoy vengo como un hijo de Dios, como un instrumento en la mano de Dios, como un ministro de Dios, como un siervo humilde de Dios, como este humilde siervo de Dios, con voz de trompeta, a decirte el día de hoy que tienes que cambiar de actitud, que tienes que entregar tu vida a Jesucristo, que lo más importante para ti y para mí es rendirnos delante de Dios, que no son las cosas materiales, que no es el afán, que no es la fama, que no es el dinero, que todo en nosotros es Jesús. Él es el todo en nosotros. Juan 15:5 dice Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Una vida separada de Cristo es una vida vacía, sin sentido y sin dirección. Este es el tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Los tiempos se acortan, Cristo viene pronto y Cristo no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Habrá alguien que hoy quiere entregar su vida a Jesucristo. Diga: aquí estoy mientras voy en el vehículo, en el autobús. Abro mi corazón y reconozco a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo sé que esas personas se van a comunicar y van a testificar que hoy la salvación ha llegado a tu vida. Mientras vas en el autobús, quizá cansado de un día de trabajo, un día largo de trabajo, en el nombre de Jesús, yo veo gente hoy convirtiéndose a Dios, rindiendo su corazón y abriendo su corazón a Jesucristo. Esa madre que está ahí en el autobús, en el vehículo, esa mujer que está abriendo su corazón y que está entendiendo que una vida rebelde es una vida de fracaso, una vida sin sentido. Hoy es tu tiempo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy llega la salvación a tu familia. Hoy se abren los cielos. Hoy se abren los cielos y desde el cielo desciende la presencia del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Recibe la presencia del Espíritu. Recibe la presencia del Espíritu de Dios. Seamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Se rompen cadenas, se pudren los yugos. Hoy tu nombre y mi nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Hoy ha llegado salvación a tu casa. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.